Hola, buenos días. ¿Se ve la presentación? Podéis escribir en el chat si queréis para, confirmar un poco que nos veis y que estáis viendo la presentación. Yo no la veo, Penélope. Vale. Vale, ¿ahora sí? Sí, Vale, sí, ya está. Perdona. Ya está. muy bien. Perdonar. Buenos días. Mi nombre es Antonio López Navas, soy el gerente de A3E, la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, que organiza esta jornada. Una jornada que hemos convocado para dar a conocer el proyecto Innoveas, un proyecto H2020 en el que A3E es el único partner español y que tiene como objetivo fundamental acercar la eficiencia energética a las pymes de tres sectores, del sector de la construcción, del sector agroalimentario y del sector químico. Vamos a dar unas pinceladas de lo que es el proyecto europeo y sobre todo vamos a presentar el programa formativo dirigido a pymes de estos tres sectores. Bueno, antes que nada, presentarles un poco a A3E, quiénes somos, sobre todo para los que no nos conozcan. A3E es una asociación que agrupa a unas 90 empresas de eficiencia energética. Agrupamos empresas consultoras, ingenierías, fabricantes, empresas de servicios energéticos, instaladoras. Un poco representamos toda la cadena de valor de la eficiencia energética. Nuestro objetivo fundamental es ese, acercar la eficiencia energética, generar demanda y representar o contribuir a la estructuración del sector. Algo que nos caracteriza en A3E es que somos una asociación muy participativa. Todos los miembros de la asociación, a través de grupos de trabajo, a través de delegaciones territoriales, a través de otros mecanismos, pueden participar activamente en la gestión y en el día a día de la asociación. Y, bueno, nuestros servicios están dirigidos a representar el sector, como hemos dicho, y también a proporcionar una serie de servicios tangibles a los asociados, ¿no? Servicios relacionados con la formación, con el networking, con mejorar la visibilidad, con proveer de información, etcétera. Penélope, si quieres. Ahí ven un poco todas las empresas que somos, ahí tienen un enlace el que tenga más interés en saber más de los socios. Aproximadamente el 60% son empresas consultoras, 15% fabricantes de componentes y software, 10% empresas de servicios energéticos, 5% centros tecnológicos, 5% instaladores, mantenedores y otro 5% otro tipo de empresas. Las delegaciones territoriales, como decíamos, es algo importante en la asociación. Tenemos 12 delegaciones territoriales. Como saben, la eficiencia energética está las competencias están muy delegadas en las comunidades autónomas y es importante tener esa cercanía con las comunidades autónomas, con las agencias regionales de energía. Esas 12 empresas son los delegados territoriales, los que tratan de tirar un poco de la asociación en sus respectivas comunidades autónomas. Y otra cosa que nos caracteriza, como hemos dicho al principio, son esos grupos de trabajo. Pasa si quieres, Penélope. Grupos de trabajo que son temáticas que vamos proponiendo todos los años, a principio de año. Las empresas se dan de alta, formamos ese grupo de trabajo y normalmente pues se hace un documento, se hace una jornada, se hace una campaña de comunicación, una serie de visitas, altos cargos, un poco lo que se decida en ese grupo de trabajo. Hemos tenido a lo largo de estos años muchos grupos de trabajo en temáticas como sistemas de gestión energética, auditorías energéticas, financiación de inversiones en eficiencia energética,
y la mayor parte de los documentos producidos están en el apartado en el área de conocimiento de la web de A3E. Algunos documentos son solo para asociados, pero la gran mayoría son documentos divulgativos que todo el mundo puede consultar en este apartado de la página web. En todo caso, el que tenga dudas puede ponerse en contacto con nosotros, con la asociación, y trataremos de resolverle. Lo que vemos ahora es un ejemplo de un grupo de trabajo. El año pasado, como saben, en 2020 se hizo la segunda, era obligatorio para las grandes empresas hacer la segunda auditoría energética y A3 estuvimos muy activos dando a conocer el Real Decreto 56/2016 con una web en la que tratábamos de resolver dudas, tratábamos de poner a las empresas clientes o las empresas interesadas en hacer esa auditoría con las empresas de la asociación, y tratábamos de aportar información y documentación sobre todo. Para terminar, simplemente si quieres pasa a la siguiente, Penélope. Dos citas que quería terminar con esto. La primera, ahí ven, de Barack Obama: nuestros hijos no tendrán tiempo de discutir sobre el cambio climático, estarán ocupados paliando sus efectos. Es decir, el cambio climático lo tenemos ya aquí, el momento de actuar es ahora. Y una segunda cita: el secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar el primero, de Bill Gates, ¿no? Es decir, el cambio climático lo tenemos aquí, el posicionamiento en sostenibilidad de las empresas, de las organizaciones, en general de todo el mundo, es una necesidad. Estamos viendo ya cómo desde hace tiempo grandes empresas están posicionándose estratégicamente en sostenibilidad, y también las pymes lo están haciendo poco a poco. Así que yo con esto terminaría esta rápida introducción. Les voy a dejar con Penélope López, que es la responsable técnico de A3E, que va a presentarles el proyecto Innovea, el proyecto Innoveas, el programa de formación. Penélope, tiene muchos años de experiencia, tiene más de 10 años de experiencia en el sector energético y es licenciada en Ciencias Ambientales, con lo cual, para cualquier duda que tengan sobre el proyecto, se podrán poner en contacto. Muchas gracias. Penélope, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Vale, pues comienzo a explicaros un poco, algunos ya lo sabréis, pero bueno, muchos a lo mejor no, un poco en qué consiste el proyecto. Es un proyecto europeo H2020, por algunos a lo mejor os suena, y trata de, Innoveas empezó en 2019 y terminará el año que viene. Son 3 años de proyecto en el que estamos involucrados 10 socios en 6 países de la Unión Europea. El coordinador está en Italia, nosotros somos los socios en España y hay pues otros socios en Polonia, Alemania, Bélgica, Eslovenia, todos pues tratando de un poco de llevar este proyecto a los respectivos países. El principal objetivo que tiene este proyecto es llevar la cultura energética tanto a las pymes como a todas las entidades que están involucrados, para hacer más fácil y crear un entorno propicio para que las pymes puedan implementar medidas de ahorro y iniciar su camino hacia la transición energética, y al final un poco pues con el objetivo de al final reducir las emisiones, que es un poco el cometido que tiene la Comisión Europea con todos estos proyectos europeos. Os invito, vamos a utilizar esta herramienta que me parece muy útil para participación en temas de ponencias online, para que me digáis, simplemente podéis o hacer dos cosas, o coger el código QR o ir a la página de slido.com y poner el código que aparece ahí, 24734,
Y bueno, pues un poco me podáis decir si creéis que las pymes deben transformar su actividad debido a la emergencia climática en la que nos encontremos. Vale, no sé si algunos lo estáis empezando a hacer. Y ahí podéis elegir las soluciones y vamos a ver. Voy a dejar un momento de presentar para que podamos ver el resultado. Perdonad. Vale, bueno, hay un acuerdo, ¿no? Aquí hay un consenso bastante claro. Pensé que habría alguna otra respuesta, pero está claro, ¿no? Es una necesidad urgente de actuar. Bueno, veo que os vais animando, 10 personitas. Bueno, espero que poco a poco en las siguientes preguntas os animéis más, ¿vale? Porque está bien que empecemos a manejar herramientas de participación. Genial. Seguimos con la presentación. Pues es importante, claro que sí, que las pymes cambien un poco su manera de su actividad económica, porque al final es el principal problema que tienen ahora mismo. Pues las pymes representan el 99% de la economía en la Unión Europea y ese es fundamental el papel de las empresas, las pequeñas empresas, aunque parezca que no, aunque parezca que son pequeñas empresas, al final tienen un papel importante, puesto que hay una gran cantidad de ellas y es un gran tejido empresarial. Entonces, el proyecto, pues lo primero que hizo fue analizar las barreras, ¿no? Las primeras fases del proyecto, en 2019, hicimos un montón de encuestas, de entrevistas, tanto a las pymes como a otras entidades y organizaciones claves a la hora de, bueno, pues, de la actividad económica que llevan y todo el ciclo de vida de sus productos y pues también hicimos a asociaciones empresariales que al final están muy en contacto con ellas y tienen un papel fundamental también, viendo un poco qué barreras tenían estas empresas, porque sabemos que las grandes empresas tienen una obligación de ahora de implementar y de realizar auditorías energéticas, que es como el primer paso necesario para poder implementar medidas, pero las pequeñas empresas pues no veían ninguna motivación y entonces no hay muchas empresas que hayan realizado auditorías energéticas. Esa es una de las partes que entrevistamos también, era cuántas de ellas habían hecho auditorías energéticas y bueno, vimos que había muy pocas. Entonces, ver esas barreras, también una parte importante, puesto que vimos que la principal barrera, y luego meter un poco en ello, una de las principales barreras era el tema financiero y económico, pues también trataremos con este proyecto de dar un poco de información sobre las ayudas, tanto públicas como privadas, ver un poco pues, los beneficios que tiene la auditoría energética y la implementación de medidas, viendo un poco sus costes y beneficios, y el mayor peso del proyecto, como ahora os contaré, es una formación práctica en el que veremos un poco, trataremos de solventar esas deficiencias que existen y crear una comunidad es fundamental también, ¿no? Tenemos, por un lado, una red de colaboradores del proyecto que se han interesado y están participando de alguna manera, tanto en la formación como pues, la difusión del programa. Tenemos muchas asociaciones que están dando información a sus empresas y que están bastante involucradas, lo cual se agradece bastante. Tenemos entidades públicas que también están pasando esa información. Y luego tenemos también pues, empresas, nuestros asociados, muchos de ellos también forman parte de esta red de colaboradores y participarán como expertos en la formación, o de alguna manera, pues todos de alguna manera podemos participar en la red. Pero además, para darle continuidad al proyecto, se está elaborando un manifiesto y una alianza pues para que haya un cambio masivo, que es lo que hace falta para poder esa lucha contra el cambio climático que comentaba Antonio, que es necesaria y urgente, como decíamos, pues y darle continuidad al proyecto, porque el proyecto en teoría termina el año que viene y pues no queremos quedarnos ahí, queremos darle continuidad y que esto realmente funcione para que al final haya una transición hacia un modelo más sostenible, ¿no? Como os comentaba, todos somos importantes en este proyecto. Habíamos hablado de entidades públicas, también las entidades financieras son importantes, como veremos, para ese apoyo
económico a las empresas, las asociaciones industriales, como os comentaba, de darle difusión y estar en contacto con las empresas y es un gran apoyo. Las empresas de eficiencia energética, que muchas de ellas forman parte de nuestra asociación y son colaboradores del proyecto, pero al final el beneficiario final son las pymes europeas, en este caso aquí en España, en el que vamos a darles esa formación y vamos a tratar que cambien su actividad, que mejoren su actividad para adaptarse a esta nueva ola que nos viene, ¿no? La siguiente parte que voy a comentar es el tema de las necesidades, de las barreras que hayamos encontrado, y me gustaría saber un poco vuestra opinión, en primer lugar, ¿no? De cuáles creéis vosotros que son las barreras que existen para las empresas, ¿vale? Entonces, pues igual, tenéis ahí las preguntas que ya podéis votar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles creéis que...? Vale, 50-50. Falta... Vale, ahí se va animando más gente. En un primer paso, ¿no? Vemos que tiene una gran importancia las razones económicas, ¿no? Si vemos que la falta de conocimiento también tiene importancia, ¿vale? Vale, vemos que en general, bueno, hay un gran peso de las razones económicas. Y la falta de conocimiento. Perfecto. Pues, perdonad. Vale, pues en el estudio que hicimos, en las encuestas y las entrevistas que hemos hecho durante los primeros años del proyecto, pues lo que primero se vio, la primera razón y la primera barrera que se encuentran las empresas, las pequeñas empresas, es la falta de recursos, tanto económicos como humanos, porque a veces también el hecho de que pues normalmente son empresas con poco personal, cada uno dedicado a sus tareas y muy específicas de su actividad, y falta pues a lo mejor una persona que nos ayude a buscar esas ayudas, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? En muchos casos se ha visto que hay un desconocimiento sobre las ayudas. Ha habido momentos que no había tantas ayudas, ahora hay más, pero claro, el tema es saber que existen y encontrarlas en el momento adecuado, porque hay veces que se hacen públicas o se hacen disponibles en momentos muy cortos y hay que estar muy atentos y saber también el proceso y el cómo se realizan, cómo se piden y cómo se van a poder beneficiar de ellas. Con lo cual es importante tanto esa falta de recurso económico es una gran barrera y el tema recurso humano también. El siguiente punto que vimos en ese estudio fue el que no es una prioridad. Pues por lo mismo, ¿no? Cada uno está dedicado a sus actividades diarias en su actividad específica de la empresa y a veces pues no nos fijamos en otras cosas, no es una prioridad y que en muchos casos la pyme no ve como un coste energético, o sea, que sea relevante su factura y bueno, hay que empezar a analizarlo, ¿no? De ver si realmente es relevante o no es relevante y si aparte de que nos pueda suponer un coste económico, que podamos ir un poco más allá y fijarnos en que a lo mejor tiene no solamente unos beneficios económicos el fijarnos en esa factura, sino que tiene muchos más beneficios. Entonces empezar a cambiar esas prioridades, ¿no? El tercer punto que vimos era el desconocimiento del beneficio de la auditoría energética, pero no solamente del beneficio, sino que en muchos casos no se sabía qué es una auditoría energética. Es verdad que el concepto pueda dar a equívoco y que muchas empresas piensan que es una cosa que tenga que ver con Hacienda y que es algo que nos obligan y algo feo, ¿no? Que no es como, uy, esto es una inspección, nos van a... hay un cierto rechazo, cuando en realidad una auditoría energética no es más que un estudio de las necesidades que tiene la empresa y ver las oportunidades de mejora. Entonces, quizá haya que cambiarle el nombre, quizá haya que darle una vuelta y dar a conocer que la auditoría energética es la forma de empezar a tomar medidas y de introducir nuevas tecnologías y que también un poco
hay que fijarse en tenemos que mirar un poco en los auditores energéticos, en las empresas de nuestro sector, en que aquí estamos haciendo mal, que no está llegando bien el mensaje y que las empresas, en algunos casos, también ven un informe en el que ven las deficiencias que tiene la empresa, pero en realidad eso hay que darle una vuelta y decir, no, esto es una hoja de ruta, no es un informe, es una hoja de ruta en el que te decimos las oportunidades que tienes de mejora y cómo tienes que ir implementándolas a lo largo del tiempo para empezar a recibir beneficios y hacer un poco más de acompañamiento a la empresa y de asesoramiento. Eso va acompañado con la falta de conocimiento que veíais como segunda causa, que es totalmente correcto. De hecho, muchas veces también el hecho de que el informe, el auditor, a lo mejor no sepa comunicarlo bien, que el auditor tiene su lenguaje y conoce sus medidas y su tecnología, pero obviamente la pyme conoce su actividad. Cada uno es experto en lo suyo, pero si queremos comunicarle a la pyme cómo tiene que hacer las cosas, pues tenemos que hacerlo en su lenguaje y adaptarnos un poco a eso. En cuenta un poco pues la heterogeneidad de cada empresa. No podemos hacer una auditoría estándar porque cada empresa tiene una heterogeneidad, una diferencia, unas necesidades diferentes. Entonces hay que fijarse en cada heterogeneidad de la empresa y también darnos cuenta de que las empresas no van a tener solamente una barrera, sino una acumulación de barreras que van a dificultar más el que puedan implementar estas medidas. Tenerlo en cuenta nos va a servir para que podamos ayudarle en el buen camino. Y no solamente fijarnos en la pyme en concreto y sus instalaciones, sino un poco también ver el tema de proveedores, el ciclo de vida de producto, y por eso este proyecto, pues después de estos estudios, estas investigaciones que se hicieron, quiere darle un poco esa vuelta. Vamos a empezar a hablar del programa, que como decíamos es el programa de formación, es el mayor peso del proyecto y es donde nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Y es utilizar esos estudios que habíamos hecho para darle una vuelta a lo que, bueno, pues lo que se venía haciendo, ¿no? Con esta formación queremos introducir todas esas barreras que habíamos encontrado a la hora de hacer esta formación. Y una de las cosas más importantes es que las clases van a ser un poco diferentes a lo que hemos venido haciendo y lo que se viene haciendo en general, ¿no? O sea, esta formación no va a ser como ahora mismo lo sentimos, pero como hay bastante gente, pues va a ser un poco unidireccional. Luego al final, cuando hablamos de las preguntas, sí que podréis participar, pero en las clases de este programa de formación va a ser muy interactivo, va a haber mucha participación. De hecho, no se va a utilizar esta herramienta, sino que se va a utilizar GoToMeeting, que es más cercana, podremos vernos todos, podemos hacer preguntas, interrumpir en cualquier momento, compartir experiencias de cada uno, de compartir un poco las barreras que habéis tenido cada empresa y hay un aprendizaje cooperativo, o sea, es un nuevo enfoque, no estamos compitiendo una pyme contra la otra, sino que estamos involucradas en el mismo objetivo, que es esta transición energética, esta transición ecológica también, pues juntas con el esfuerzo de cada una vamos a conseguir este objetivo, ¿no? Entonces tenemos que darnos un nuevo enfoque, no vamos a competir, sino vamos a colaborar entre nosotras y a cooperar entre nosotras, a compartir nuestras experiencias que nos pueden servir para que otras puedan aprender también. Y la comunicación, como decíamos, que intentar adaptar el lenguaje para que entre todos nos entendamos y sea más eficiente también ese lenguaje. Entonces, otra parte importante que os tengo que comunicar es que este proyecto, como hay muchos proyectos en la Unión Europea que trabajan con el tema de la eficiencia energética, este proyecto en concreto trata de buscar las mejoras en 3 sectores concretos, ¿vale? Es verdad que la parte de industria química y industria alimentaria es más fácil de ver, ¿vale? Porque al final, pues fabricantes de sustancias químicas es lo que es y es bastante fácil de entender, y en la industria alimentaria pues también, ¿no? Pues yo produzco pan o produzco leche o produzco bebida y es como más sencillo. En el tema de la construcción es un
sector muy complejo en el que cada empresa es muy diferente de la siguiente y hay actividades muy diferentes. En un inicio se incluyeron los códigos NACE. El código NACE es un código europeo, es como el código CENA en España, pero bueno, pues el código que utilizan en Europa. Y entonces teníamos 3 códigos: el de construcción directa de edificios, de empresas constructoras, ingeniería civil y de actividades de construcción especializada. Dentro de actividades de construcción especializada entran un montón de actividades: demolición, instalación eléctrica, fontanería, instalación de climatización y acabado del edificio. Y por si no fuera suficiente, pues hemos querido también ampliarlo e introducir también a los fabricantes de materiales de construcción, que creemos que tienen una misión muy importante también en la construcción, y en el que la construcción sea también se pueda dirigir hacia una transición energética y una transición ecológica. ¿Vale? La formación, este programa formativo se divide en 3 partes. La primera parte, unos vídeos formativos muy cortos, que ahora os explicaré, luego una formación por grupo de empresas y una formación in company, directamente en la empresa. ¿Vale? La primera parte de los vídeos formativos comenzó en octubre del año pasado. ¿Vale? Estos vídeos, que se realizaron en los distintos países, en España hicimos estos 5 vídeos, pero están en esta plataforma que aparece ahí en el link. Ahí podéis ver todos los vídeos y ese link va directamente a los españoles, pero podéis ir a los vídeos que se hicieron en Polonia, en Italia, en Alemania, en Eslovenia. Están subtitulados en inglés, entonces, bueno, pues quien quiera, tenga curiosidad, también puede ir a ver esos vídeos. En España hicimos estos 5 vídeos. Son vídeos cortitos de 6 a 9 minutos, que es muy fácil, muy rápido de ver, pero muy útiles también porque te introduce un poco en estos temas, la importancia. El primero de ellos, la introducción a la auditoría energética de las pymes, es un poco ver esa importancia que tiene la auditoría energética, qué fases tiene, los beneficios que tiene para la empresa, y es una forma de empezar a conocer este tema que me parece muy, muy importante. Después hicimos un vídeo de ayudas a la eficiencia energética, en el que hicimos incluso entrevistas a agencias de energía de 2 comunidades autónomas, y hablábamos de ayudas tanto a nivel nacional como ayudas a nivel autonómico, que también creo que bueno, es muy, muy interesante de ver. Después hicimos 3 vídeos, cada uno con el sector, los distintos sectores de actividad en los que está involucrado el proyecto. En el sector de la alimentación fuimos a una fábrica, una almazara de aceite en Córdoba. El sector de la construcción, vimos unos centros que fabricaban centros de transformación, y después en el sector químico, pues una empresa del sector químico. En los 3 casos teníamos entrevistas en las que hacíamos pues preguntas un poco sobre pues cómo había sido el proceso de empezar. En unas de ellas tenían una auditoría energética realizada. En el caso del sector químico, lo que tenían era un sistema de gestión ambiental, pero que llevaba 20 años, con lo cual habían visto todo el proceso, desde empezar a tomar medidas más relacionadas con el medio ambiente, pero después empezar ya también a introducir medidas de eficiencia energética y de energías renovables. Entonces, en ambos casos, bueno, pues todos nos contaban un poco su experiencia de cómo había sido, qué dificultades habían encontrado por el camino y pues los resultados, de qué beneficios habían obtenido con ello, y algunos consejos que dan para las pymes que quieran introducirse en las medidas. Vale, bueno, por curiosidad quería ver quiénes habíais visto, porque bueno, pues no sé si lo conocíais. Perdonad. Ahí. Vale, perdonad que no me salía bien. ¿Quiénes habíais visto los vídeos? Y bueno, pues a ver, porque no sé si los que estáis aquí habéis visto los vídeos, y es interesante saber si está llegando bien ahí. Vale, la mayoría no los habéis visto. Bueno, pues yo os recomiendo que los metáis. Os compartiremos a los que estáis aquí la presentación, donde podéis ver el enlace, ¿vale? Para ver los vídeos.
bueno, os lo recomiendo, y además para las empresas que estáis aquí, que vais a hacer la formación del siguiente paso, es necesario, ¿vale? Entonces, nada, continuamos con la presentación. Empezaríamos con la segunda parte, que es un poco el curso que van a comenzar ahora en abril. Una de las convocatorias empieza en abril, y para que veáis un poco en qué consiste y bueno, pues eso, que muchas de las que estáis aquí sois las empresas que vais a asistir a estos cursos, para que veamos un poco y luego si tenéis dudas lo podamos resolver. Por cierto, en la página del Slido hay un apartado de preguntas y respuestas, con lo cual si queréis empezar a plantear ahí las preguntas, después las podemos resolver, ¿vale? Comentaros que esta parte de la formación inicialmente se pensó para hacerla presencial. Bueno, pues por las dificultades que tenemos de la pandemia, pues al final se han diseñado para hacerlas online, aunque si alguna asociación de empresas o algún grupo de empresas quiere hacerla presencial, siempre podemos plantearlo pues para cuando ya podamos vernos más fácilmente, a partir de, bueno, pues después del verano quizá. Entonces, todavía existe esa posibilidad. De momento tenemos diseñadas 6 convocatorias para hacerlas online. Esta formación son módulos son 16 horas repartida. Hemos querido hacerlo más fácil para las empresas y se van a repartir en 4 módulos de 4 horas, de forma que las empresas tendrán que hacer 4 horas a la semana. Una semana, o sea, 4 horas una semana, así, y terminar en un mes tengamos las 16 horas hechas. A3E lleva haciendo cursos pues muchos años, desde que comenzó en 2009, y entonces tenemos mucha experiencia, tenemos profesores y expertos en este tema, y en tema de cursos online pues también llevamos mucho tiempo haciéndolos. Que os comentaros que, bueno, como socio del proyecto, nosotros vamos a ser los coordinadores del proyecto y de la formación, que yo soy la persona responsable del proyecto y voy a ser la tutora del curso, voy a estar presentando todos los cursos y de hecho algunos contenidos también los daré yo, aunque la mayoría de ellos van a venir de parte de los expertos, que son muchos de ellos son empresas asociadas a A3E, que son colaboradores también del proyecto Innoveas, que bueno, se han interesado por el proyecto y han querido formar parte de él y están ya, pues eso, ya tienen ahí preparados sus contenidos para las ponencias, cada uno en su experiencia, en su sector más específico. Y luego aparte tenemos colaboradores que también, otras entidades que aunque no son parte de la asociación, van a formar parte de la formación, pues por ejemplo, pues hablando de los ODS o hablando de proyectos europeos que son muy parecidos y que pueden ser muy útiles para esto, o de pues aislamientos como puede ser Aferma o Bandimat, ¿vale? Y aparte tendremos, que es muy interesante, la experiencia de otras pymes que han implementado medidas y que podréis directamente preguntarles y contarnos su experiencia, que también yo creo que es muy enriquecedor. Vamos a trabajar, no solamente como os decía, va a ser muy participativo, con lo cual no venimos solamente a escuchar, sino que vamos en ese programa de formación, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar con un poco de conocimiento de la auditoría energética, pero también trabajaremos el tema de la huella de carbono y haremos un ejercicio de cálculo de huella de carbono. Como os comentaba, tendremos un caso de éxito invitado para compartir la experiencia, y aparte habrá una carpeta donde tendréis pues un material, aparte de las presentaciones que daremos todos los días, pero un material de guías, de herramientas, en el que podréis apoyaros también y profundizar en el detalle de cada una de las temáticas. Y todo obviamente está financiado por el proyecto europeo, con lo cual el único esfuerzo, digamos, que tenéis que hacer es de tiempo, ¿vale? No es una inversión de dinero. Os comentaba que se va a dividir esas 16 horas en 4 módulos, y cada módulo cada semana del mes, ¿vale? Entonces, la primera semana de abril, por ejemplo, que empezamos con la convocatoria de alimentación,
pues hablarán de ver un poco más específicamente y que nos contéis también las barreras que tenéis vosotros, la necesidad de actuar urgentemente, porque, bueno, pues hemos visto y hemos comentado así brevemente el tema del cambio climático y no es una cosa, no es una tontería, ¿no? Yo creo que cada vez está se conoce más las consecuencias y que no es algo que se hayan inventado 4 ecologistas, sino que es bueno, la ciencia nos está diciendo que tenemos que actuar rápidamente y de hecho tenemos que actuar más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Que las consecuencias van a ser peores de lo que habían previsto, con lo cual es necesario actuar urgentemente. El segundo de los módulos hablaremos de los beneficios de la eficiencia energética, no solamente económicos, sino bueno, pues de energía, de medio ambiente, de otros beneficios, ¿no? Que ahí lo enlazaremos con el tercer módulo de la economía verde, el marketing verde y el contexto facilitador, un poco pues para ver qué ayudas existen y de qué manera pues qué agentes que se puedan involucrar en el proyecto os pueden ayudar también. Y luego también pues una parte ya más práctica de medidas y de soluciones, llevarlo a la acción, ¿vale? Metiéndonos un poco en el detalle de cada uno de los módulos para que veáis el contenido. Como os comentaba, la primera parte es un poco de concienciarnos, ¿no? De ver, bueno, ¿por qué? O sea, yo esto del cambio climático lo he oído, sí, pero ¿por qué y qué relación tiene mi actividad con el cambio climático y qué objetivos? También un poco porque esto también nos va a marcar todas las normativas que están en España, que vienen de Europa, la mayoría, vienen marcadas por este objetivo de neutralidad climática para 2050. Y es lo que más también nos va a presionar a la hora de cambiar nuestra forma de trabajar. Con lo cual, ya sea por la parte más normativa o por incluso también nuestros proveedores, nos van a exigir también que cambiemos y también un poco como obligación moral, ¿vale? Un poco todas esas razones al final hacen que tengamos que actuar rápidamente. Hablaremos de los obstáculos, como os comentaba, veremos un poco las barreras que tenéis cada una y de lo que habíamos visto en Innoveas, profundizaremos un poco también y empezaremos a marcarnos unos objetivos de mejora continua. Y el primero de los factores que nos van a facilitar es la auditoría energética. Hablaremos de la auditoría como punto de inicio, de cómo tendremos que partir, qué consumos tenemos que recabar, ¿no? A las empresas que estáis aquí, que vais a participar en el proyecto, en el programa de formación, ya estáis inscritas a los cursos o las que os queráis inscribir próximamente, comentaros que una de las primeras tareas que vais a tener que hacer va a ser recopilar las facturas de los 12 últimos meses, tanto de electricidad como de algún combustible que tengáis, para analizar vuestros consumos. Como proyecto europeo, nosotros tenemos que justificar un poco también los resultados, con lo cual, bueno, pues simplemente vamos a necesitar conocer el consumo total de energía que tenéis para, si seguís con el proceso, pues poder ver si ha habido resultados, ¿no? Es un poco al final los proyectos europeos también hay que justificarlos y una de las cosas que tenemos que ver es eso, si hemos conseguido ahorrar energía y ahorrar emisiones. Ver un poco el tema de la auditoría energética, qué beneficios y qué limitaciones hemos visto, un poco, bueno, pues que todo tiene sus pros y sus contras, pues vemos que algunas cosas se podrían mejorar, pues ver un poco qué cosas se pueden mejorar y qué limitaciones tiene, ver un poco los alcances que tiene la auditoría energética, que hay distintos alcances bueno, pues cuanto más nos metamos más a fondo, pues más ahorros podremos conseguir también. Que la auditoría energética una de las cosas que se podría mejorar y que habíamos visto haciendo las encuestas, que podríamos llamarlo la auditoría de clima e intentar ir un poco más allá y tener en cuenta un poco esos alcances y pues a lo mejor no solamente fijarnos en nuestras instalaciones, sino un poco más en los proveedores, en el ciclo de vida. También os daremos herramientas prácticas para pues que podáis hacer un checklist, pues ver más rápidamente qué posibles mejoras o cómo podemos captar esa información para que luego el auditor tenga más facilidad en hacer la auditoría, o qué otras experiencias existen de auditorías energéticas en otros proyectos. El segundo día hablaremos de beneficios. Por un lado, beneficios económicos,
Pues, por ejemplo, optimizar la factura, de qué manera solamente con analizar la factura se pueden obtener beneficios sin tener que invertir en tecnologías más avanzadas, y solamente con esos ahorros ya empezar a seguir con otras medidas, ¿no? La compra de energía también es interesante. Luego empezaremos también con otras medidas de eficiencia energética, donde vamos a ver ahorros energéticos que se van a traducir también en ahorros económicos, por supuesto, y ahorros en medio ambiente, ¿no? De emisiones. Hablaremos de la monitorización, del seguimiento de los consumos, del telecontrol, del aislamiento, de la importancia que tiene el aislamiento tanto en edificios como en procesos. Veremos de medidas de eficiencia energética pues, más horizontales, como la climatización, la iluminación, el agua caliente sanitaria. Veremos también medidas más específicas para cada sector y ver un poco pues eso, cómo se traduce después en otros beneficios. Empezaremos a trabajar en el segundo día. El tema de la huella de carbono, pues veremos un poco en qué consiste, qué ventajas tiene, qué datos tenemos que recopilar en nuestra empresa para empezar a hacer una auditoría de una huella de carbono, que luego después en otro día trabajaremos los resultados. Comenzaremos a ver un poco de economía verde y marketing verde, de qué pasa si seguimos actuando como hasta ahora o cambiamos un poco nuestra forma de actuar, y también un poco de no confundirlo con el greenwashing que algunos utilizan de, bueno, pues le llamo verde o lo pinto de verde y ya está, ¿no? Bueno, pues no es eso, es otra cosa, y que realmente funcione, y que no simplemente nos dé una imagen, sino también pues que sea verdad, ¿no? Y que nos involucremos en ello, que nos lo creamos. Hablaremos un poco de responsabilidad social corporativa, de los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora mismo pues eso es un tema muy importante, en qué consisten y cómo pueden las pymes aplicarlos. Y después también pues el tema de, vale, yo estoy haciendo un esfuerzo, mi empresa está haciendo un esfuerzo por todo esto, y cómo yo puedo mostrarlo para que sea obvio, ¿no? Y la gente lo pueda conocer. Pues por medio de certificados, no solamente de certificado ambiental, que la ISO 14000 y el EMAS, que hablaremos un poco de ellos. El sistema de gestión energética es la ISO 50001, hablaremos también en detalle de este tema y cómo se puede poner en práctica. Es muy útil como mejora continua, ¿no? Vamos a ir viendo como esa hoja de ruta, pero también analizándola cada año, y luego que eso nos sirva para tener una distinción frente a otras empresas, y que incluso en procesos administrativos también nos ayude a conseguir ayudas, por ejemplo, y otros certificados específicos de cada sector. Como os comentaba, también hablaremos de un contexto facilitador, de qué cosas pueden ayudar a la empresa para poder implementar este tipo de medidas. Hablaremos de dónde vienen las ayudas, qué ayudas existen y quiénes nos facilitan, o a quién tenemos que solicitar esas ayudas, tanto a las agencias de energía como a lo mejor direcciones generales de industria de cada comunidad autónoma. Hablaremos de ayudas y mecanismos de financiación pues privada, y de seguros que puedan existir, o el proyecto Go Safe with ESI, que es un proyecto interesante que, bueno, lo traemos un poco aquí por si a alguna empresa le interesa, pues que es otro proyecto europeo que también trabaja con este tema, y bueno, por si creemos que puede ser interesante para las empresas. Y el último día seguiremos con otras medidas más adaptadas al transporte, almacenaje y distribución, porque decíamos que no queríamos solamente centrarnos en nuestras instalaciones, sino un poco ir más allá y ver qué pasaba también con ese transporte de mercancías, el almacenaje, por ejemplo, muy importante en el tema de la alimentación, ¿no? Que hay que refrigerar. Entonces, ¿qué pasa con esa refrigeración, que también es un coste energético? Hablaremos también de economía circular, de la importancia de los materiales en nuestros procesos, en nuestra fabricación. Hablaremos también de bueno, un poco ya como ir más allá de decir, bueno, es que para conseguir una actividad neutra en emisiones, no solamente vamos a reducir mitigar las emisiones de nuestra actividad, sino que otras formas de reducir, eliminar ese CO2 de la atmósfera, pues mecanismos de captura de carbono y de compensación de emisiones. También hablaremos de energías renovables, que obviamente ahora es un, bueno, pues tema de fotovoltaica, de otras que están, bueno,
resurgiendo otra vez, ¿no? Y que eso es muy beneficioso para la empresa, de ahorros que se pueden conseguir y de beneficios. Traeremos aquí este día a empresas invitadas que nos podrán contar su experiencia de qué medidas han implementado y qué resultados han obtenido, y podréis hacerles preguntas. Y terminaremos con el ejercicio de huella de carbono, un poco ponerlo en común. No hace falta, algunas me preguntáis si hace falta dar esos datos, no, esto es para vosotros, ese ejercicio, y no hace falta compartir el dato. Compartiremos pues las dificultades que hayáis encontrado a la hora de trabajar con ello y cómo pues mejorar cómo hacerlo mejor, pero no hace falta que deis vuestros datos. Y después ya pues terminaremos un poco pues para intentar empezar como una hoja de ruta de cada una y cómo tenemos que hacer esa hoja de ruta para empezar. Bueno, pues con qué medida puedo empezar yo y cómo sigo y qué año empiezo a hacer esta otra medida y qué resultados puedo obtener, ¿no? Para que al final vosotras podáis tener ese ejercicio hecho y empezar a pensarlo y poder llevarlo a la práctica, que al final es objetivo de todo esto, ¿no? Como os comentaba, tenemos 6 convocatorias a lo largo del año. Hemos bueno, destinado al tener 3 sectores, pues van a ir 2 convocatorias de cada sector. Empezamos en abril con alimentación, en mayo tendremos otra edición para empresas químicas, en junio para la empresa de construcción, septiembre volveremos con construcción, en octubre alimentación de nuevo y en noviembre químico. Como os comentaba, para hacerlo más participativos, tenemos un límite de 15 plazas para cada convocatoria. Y os voy a mostrar un momento donde podéis ver un poco el proceso, ¿no? Y como las empresas que no están inscritas, digamos, todavía, ahí se mueve, perdonad, que se mueve todo. Bueno, en la página web de A3E tenéis una noticia de la formación y en esta noticia, bueno, aparte de todo el contenido, un poco de información sobre esta formación, aparecen las convocatorias, aparecen las fechas, ¿vale? En la convocatoria de abril son los miércoles 7, 14, 21 y 28 de abril, ¿vale? Y después pues aparecen el resto de fechas para mayo, de químico, ¿vale? Y aparece el enlace al formulario de inscripción y el número de plazas disponibles. Como veis, el de alimentación solo queda una plaza, ¿vale? Ya se están acabando. En químico, para el de mayo, quedan 4 plazas. Aquí esto lo actualizamos todos los días y aquí podéis ver las plazas que quedan disponibles. Como os decía, son un máximo de 15 plazas, con lo cual, bueno, pues se acaban más o menos pronto, no lo dejaría mucho esperar. Para que cuando pincháis en el formulario, para que tengáis una idea de qué es lo que va a aparecer, saber que cada formulario es diferente, cada convocatoria tiene su formulario. Este, por ejemplo, es para abril de alimentación, que se pregunta aquí en el nombre tenéis que poner vuestro nombre, pueden apuntarse de 1 a 3 personas de cada empresa. Entonces, aquí en nombre tenéis que poner el nombre de la persona que se apunta, ¿vale? Después, bueno, pues cosas así un poco más tal. Aquí tendréis que poner el nombre de la organización, de la empresa, ¿vale? Importante poner el número de trabajadores de la empresa totales para saber si es una pyme o no es una pyme. El código de la actividad lo necesitamos un poco también para ver si se adapta como beneficiaria del proyecto, aunque también hemos añadido una parte más donde ponéis la descripción de la organización, no de la vuestra en la empresa, sino de la organización. ¿Para qué? Porque en algunos casos tenéis CNAEs un poco antiguos que no se adaptan a la actividad que estáis realizando actualmente. Entonces, pues puede ser que el CNAE no se ajuste al proyecto, pero vuestra actividad sí. Pues aquí os he dejado un hueco para que pongáis la actividad vuestra de la organización, ¿vale? Y así podamos ver si realmente encaja en el proyecto. Y aquí el puesto vuestro de la empresa y a qué sector estáis, en qué sector estáis trabajando. Lo lógico es que pongáis un sector en el que os estáis inscribiendo. En algún caso os habéis apuntado a un formulario de un sector y luego me decís que sois de otro. O sea, lo lógico es
que si estáis trabajando en el sector de la construcción me pongáis el formulario del sector de la construcción. Luego, a ver, no hay ningún problema, en la carpeta que vais a tener de los contenidos, pues no hay ningún problema en que podáis consultar los contenidos de las empresas de alimentación o de las empresas del sector químico, pero por favor, inscribiros en el formulario adecuado. ¿Qué pasa si no conseguís, bueno, pues que en vuestra actividad no encaja o no conseguimos encajarlo, aunque podáis, o sea, podéis, bueno, aquí es importante poner el correo vuestro bien puesto porque esa es mi forma de ponerme en contacto con vosotros, ¿vale? Y aquí os dejo aquí también un huequito para que podáis escribir si tenéis alguna cosa, alguna dificultad, ¿vale? Y podáis escribirme. De todas formas, yo después me pondré en contacto una vez que estéis inscritos, me pondré en contacto con vosotros para, para poder, bueno, pues terminar de, si por ejemplo no encaja bien o vemos que no encaja bien o cómo podemos hacerlo para, bueno, pues oye, pues sí, pues es que nosotros sí que trabajamos en el sector de la construcción o sí que trabajamos en el sector alimentario porque también estamos preparando todas las frutas, las lavamos, las empaquetamos, pues oye, pues explicando y hablando pues nos entendemos y podemos encajarlo. ¿Y qué pasa? Como os decía, volvemos un poco a la presentación. ¿Qué pasa si es que, mira, no termino de encajar? Pues, a ver, al final A3E es una asociación en la que hacemos muchos eventos, hacemos muchas formaciones, estamos este año, la verdad, dedicándonos bastante a este tema y ya hemos hecho muchas jornadas con otras asociaciones de empresas gratuitas en el que, bueno, pues contamos las tecnologías que existen, con lo cual, bueno, no os preocupéis, poneros en contacto con nosotros y vemos cómo podemos encajarlo, ¿no? Aunque no sea directamente el curso de Ainoveas, podemos intentar hacer algo a vuestras necesidades y hacer una formación igualmente, ¿vale? Eso respecto a la segunda parte del programa de formación en Noveas. Y la tercera parte, que habíamos comentado, que es más directamente en la empresa, son 2 jornadas. Comentaros que son 6 empresas las que tendrán derecho, digamos, suena un poco mal, pero van a ser 6 empresas beneficiarias las que van a poder acceder a esta formación y que van a recibir, pues van a ser 2. La idea es que ya han hecho toda la parte anterior, ¿vale? Tanto los vídeos como el programa de 16 horas y entonces esta parte es más de acompañamiento. Un experto de nuestra asociación, que es colaborador del proyecto Innoveas y que tiene experiencia en vuestro sector, irá a visitar vuestras instalaciones, verá vuestras necesidades específicas, cómo se encuentra la empresa, qué oportunidades de mejora tiene y entonces realizará un estudio y habrá otra segunda visita en el que os explicará un poco y diseñaréis juntos como una hoja de ruta de qué medidas podéis empezar a implementar específicamente en vuestra empresa. Esta formación in company empezará en junio y lo ideal, lo que lo hemos pensado un poco es que de cada una de las convocatorias que hay en abril, mayo, pues todas estas, salga una empresa voluntaria que esté interesada y que se pueda seguir en el proyecto. Entonces, en junio empezaremos con una de ellas, que esperemos que para junio ya podamos, pues eso, a lo mejor yo acompañando al experto a ir a visitar a la empresa, que no haya mayor problema, y eso, igual, en julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para terminar el año con la formación. ¿Vale? Y bueno, pues creo que hasta aquí espero no haberme dejado nada importante. Cualquier cosa me podéis preguntar. A partir de ahora pasamos a la parte de, os podéis ir dentro del slide, hay una parte de preguntas y respuestas. De todas formas, y ahí podéis plantear algunas preguntas, pero igualmente, si no, también os voy a abrir los micrófonos para que si queréis hacer las preguntas directamente viva voz, pues podáis hacerlo. A ver, asistentes. Vale. Vale, ahora mismo los asistentes podéis
activaros el micrófono si así lo deseáis. Con lo cual, de todas formas, voy a ver si alguien ha planteado alguna pregunta. Vale, veo que alguien se quiere preguntar algo. Si quieres, preséntate y haz la pregunta. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, soy Juan Francisco Cayula, soy el gerente, le hablo desde Murcia. Soy gerente somos asesores energéticos, una empresa de servicios energéticos, una S. Sí. Entonces, estoy muy interesado, claro, por todos estos temas, estar perfectamente preparado para poder un poco suplir lo que ahí se decía antes de esa falta de información, transmitírsela a los clientes e informarles y darles todos aquellos servicios. Entonces, no me ha quedado perfectamente claro cómo podemos encajar mi tipo de empresa en vuestros cursos, porque creo Sí. que nuestro papel también es bastante importante. Sí, comentaba que existe una red de colaboradores en el proyecto. Sí. Si queréis, mira, me voy a meter un poco otra vez para que veáis dónde podéis encontrar información directamente. O sea, os la puedo pasar, pero para que si queréis ir viéndolo ya dentro de... espera que me veo. Sí, Bueno, estamos asociados a E3. ¿sois asociados? Vale, pues hay una red de colaboradores. Estamos registrados. Sí. ¿Sois colaboradores ya? Vale. Pues, a ver, hicimos una reunión al principio de, pues nos hace un par de meses o así, en el que te la perdiste. Vale. Pues bueno, ponte en contacto conmigo y podemos ver, porque claro, digamos que como ya los materiales están ya pues bastante avanzados, pues podemos ver a ver cómo podéis encajar. Lo que pasa que, como te decía, los materiales del curso están bastante avanzados y ya están casi, vamos, asignados a las empresas. Pero podemos ver cómo podéis encajar. Si quieres, mándame un correo y te decimos. Vale, de acuerdo. Vale. Venga, gracias, Juan Francisco. A vosotros por la respuesta. Buen día. Buenos días. No sé si alguien más tiene algo que preguntarme sobre los contenidos, sobre comentaros que los que estáis inscritos, ahora cuando cerremos, por ejemplo, ahora que va ya a empezar el de abril, el de alimentación, y cierra el grupo de los 15, bueno, me pondré obviamente en contacto con todos vosotros, os mandaré el enlace para que podáis acceder a la carpeta con las presentaciones y bueno, y nada, eso, que estaremos perfectamente en contacto. Entonces, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Veo manos levantadas, espera, que no me había fijado que hay manos levantadas. Andrés Blázquez. ¿No? Vale. Perdón, Sí, soy Juan Francisco otra vez. Solo un inciso. Este webinar queda grabado, tendremos acceso a él porque sí, quiero presentar. Sí, os mandaré tanto las presentaciones como el vídeo, ¿vale? Un enlace al vídeo. Perfecto, porque tengo un amigo arquitecto que está bastante interesado, creo que está interesado en el tema, no conocía Innoveas, precisamente esta mañana he estado hablando con él y quizás le interese el tema también. Genial. A ver, al final un poco pues agradecemos toda la difusión que podáis darle al proyecto, tanto a empresas como a entidades, asociaciones, porque la idea es llegar a todas las empresas que podamos y que todas puedan. Es verdad que las convocatorias de abril y mayo parece que se están llenando ya, pero bueno, las que vienen por delante todavía quedan bastantes plazas por cubrir y agradecemos toda la difusión que podáis darles. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Vale, veo a ver, Andrés Blázquez también tenía la mano levantada. ¿No está? Vale. Bueno, pues no sé, si no tenéis más preguntas, lo podemos dejar ahí. A ver, un momento. ¿La auditoría energética tendrá costo o es gratuita?
A ver, la de la tercera parte de la formación es igual gratuita. Esa parte es gratuita. O sea, es un acompañamiento, serán 2 jornadas en el que se hará pues se irá a la empresa y se verá las necesidades que pueda tener y se hará un estudio, ¿vale? Es posible que en 2 jornadas no sea tan detallado como un servicio más específico que pueda hacer una auditoría durante más tiempo, pero sí que os servirá para empezar a tomar medidas, que esa es la idea, ¿no? Que podáis empezar a tomar y a diseñar una hoja de ruta para ver qué medidas son más interesantes en vuestra empresa y cuáles no. Y esa parte de la formación, como os decía, que irá dirigida a 6 empresas, es gratuita también. Lo interesante para poder llegar ahí es haber hecho la formación anterior y luego pues veremos un poco si hay muchísimas empresas que se presentan como voluntarias, pues veremos un poco las que mayores oportunidades de mejora tengan, si es que hay muchas empresas que se ofrezcan, ¿vale? No sé si he respondido todas las preguntas que creo que he respondido a todo. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Yo estoy disponible, en cuanto os mande la información tendréis mi correo electrónico, con lo cual podréis preguntarme todo lo que queráis, si ha quedado alguna duda, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra participación. Sí, como os decía, os enviaré a todos los que estáis apuntados a este webinar de hoy, os mandaré la presentación y el vídeo, ¿vale? Y ahí ya tendréis mi correo electrónico por si tenéis alguna duda más. Muchas gracias a vosotros. De acuerdo, muchas gracias. Venga.